Hola, les saluda su amigo Alejandro Teorías y espero que estén disfrutando de los fic que les he traído. Les invito a que pasen por el Wattpad de Hinata Sarada para seguirla y también para que apoyen el fic en su página. Les dejaré el link en la descripción. También quiero decir que ayer no subí muchos vídeos porque en mi colonia se fue la luz y no tenía internet. Descargo de responsabilidad de todos los personajes de Naruto son propiedad de Masashi Kishimoto. Sin más que decir, empezamos con el capítulo. Dos almas encontradas, capítulo 6. Traspasaron el portal y al llegar al otro lado estaban justo enfrente de la puerta de la villa. Todos a su alrededor la miraban con pena. Cuando Sasuke estuvo allí, traspasaron la puerta y sin ser vista desapareció. El Uchiha estaba bastante molesto y asqueado. ¿Quién se creía esa Hyuga para hacer lo que había hecho? Otra molesta más sin duda. Hicieron lo rutinario en la torre y después se fue con Taka. Naruto le dijo que su nueva casa y sus cosas estaban en el barrio Uchiha. Hinata por su parte de allá va caminando cabizbaja hacia la torre Hokage. Había metido todas sus cosas en un pergamino, pero ahora no tenía ningún lugar al que ir. Entregó su informe. Por supuesto el Hokage ya estaba informado de toda la situación acontecida y le dio ánimos. Al salir se encontró con Naruto. Ven conmigo a casa, seguro que a Sakura no le importa que te quedes un tiempo con nosotros, Tebayo. Intentaba infundirle ánimos, pero no lo conseguiría tan fácilmente. Después de insistirle un rato aceptó su invitación y fue con él de camino a la casa. Solo quería descansar y que al despertarse por la mañana todo aquello fuese un mal sueño, del que despertase pronto. A Sakura no le hizo mucha gracia que se quedase, pero aún así accedió con su mejor sonrisa falsa. Hinata les agradeció su hospitalidad. Enseguida Naruto la llevó a la habitación de invitados. La Uchiha contenía sus lágrimas, simplemente quería llorar hasta quedar dormida. El rubio, sin decir nada, se fue dejándola sola. Volvió a la cocina con Sakura y la abrazó por la espalda un poco triste y decaído. ¿Qué te pasa, cielo?, preguntó mientras cortaba verduras para la comida. El te me ha perdido la memoria, lo último que recuerda es que Kakashi Sensei lo llamó para que volviese a la villa. Antes de que Hinata se enterase la trató muy feo y no me gustó demasiado, Tebayo. Bueno, así se divorciarán y serán felices, como si nada hubiese pasado, contestó mirando el lado positivo para ella. Quizás para él sí que haya sido como si no hubiese pasado, pero para ella no lo será. Sakura-chan y griega. Naruto se quedó callado porque empezó a oír pasos. Hinata apareció cambiada de ropa y se la notaba muy decaída. Saldré un momento, gracias de nuevo por vuestra hospitalidad, dijo ella sonriendo, pero no era nada sincera. Por otro lado, Sasuke acababa de llegar a su casa. Había alucinado con el cambio que le habían hecho al distrito y habían remodelado toda la casa, todo estaba a su gusto. Se sentía extraño, como si le faltase algo y no tenía idea de qué era. Repartió a sus amigos en las habitaciones y él se duchó y se fue a la suya. Se acostó en su cama pero volvió a sentir que añoraba algo, pero no recordaba qué podía ser. Supuso que era por encontrarse de nuevo en su casa, en la que vivía cuando era un niño. Los días pasaron, Sasuke no recuperaba la memoria e Hinata no había salido del cuarto que Naruto le había dado en todos esos días. No se habían visto o cruzado palabras. Karin se había aprovechado de la situación para conquistarlo de nuevo. Naruto había invitado a todos sus amigos y a Taka a una cena en la casa que compartía con Sakura. Después de mucho convencerla, la Uchiha accedió a salir de su habitación pese a que el azabache iba a asistir. Se puso un bonito vestido, con su colgante dentro de él. Se maquilló ligeramente para ocultar el apagado tono de su rostro y sus prominentes ojeras. Ayudó a Sakura a preparar la comida. Más bien ella cocinaba casi todo y la peli rosada la ayudaba. Cuando los invitados llegaron todo estaba servido y preparado. Tomaron algo antes de la cena hablando unos con otros. Hinata estaba junto a sus amigas mientras Ino les contaba cómo Sai le había pedido matrimonio. De vez en cuando miraba al pelinegro que estaba sentado en uno de los sofás, con Karin sentada en sus piernas mientras ésta parloteaba. Aquello dio una fuerte puñalada en el corazón de la azabache, ver a la persona que quería, su marido, con otra sentada encima y agarrándola de la cintura. Sakura la sacó de su ensoñación cuando anunció que ya podían sentarse a comer. Hinata se sentó la última y, para su mala suerte, le tocó un asiento enfrente de Uchiha. Ella ni siquiera estaba probando bocado y nadie parecía darse cuenta, había vuelto a sus tiempos de academia donde era invisible. Miraba sus manos puestas en su regazo, todos sentían pena por ella porque tenía que soportar ver a su marido con otra porque no se acordaba de ella. Sasuke comía carne de la parrilla y había colocado en su plato un onigiri de atún que Naruto casi lo obligó a echarse.
El rubio quería probar si así recordaba algo, Hinata no estaba comiendo nada y el rubio podía notarlo, pero no podía decirle nada. El Uchiha se sentía extraño, había recordado algunas cosillas pero sentía que había algo importante que no recordaba. Ignoraba qué era pero sabía que era algo demasiado importante. Al comerse el onigiri aquel sabor le recordó la sonrisa de una mujer. Era el mejor onigiri de atún con tomate que había comido, cogió otro y cuando se lo terminó volvió a cogerlo. Aquel sabor le decía que tenía que recordar a la dueña de aquella sonrisa, pero ¿quién era? Sasuke-kun, ¿me estás escuchando? Preguntó la melosa voz de Karin, odiaba cuando ponía esa voz. Deja de llamarlo así, una voz lo sacó de la mini burbuja en la que estaban metidos. De repente todos se habían callado, el volumen no había sido muy fuerte pero estaba cargado de rabia. ¿Por qué, cieguita? Preguntó la pelirroja burlona, haciendo que Hinata se levantase. Al alzar el rostro tenía las mejillas levemente sonrojadas, nada más había bebido sake. Porque es mi marido y solo yo puedo llamarlo así, cuatro ojos. La paciencia de Hinata se había agotado con aquel último Sasuke-kun. ¿A quién llamas tú cuatro ojos? Dijo una enfurecida Karin. Está claro que a ti, contestó Hinata cruzándose de brazos, Suigetsu tuvo que sujetar a Karin para que no se lanzase a ella. Sasuke estaba cabreado porque la Uchiha dijese tantas mentiras, comenzó a dar la vuelta a la mesa e Hinata lo imitó hasta que quedaron frente a frente. La culpa no es de ella, es tuya, que se lo permites. Solo deberías estar al lado mía, eres un... No la dejó terminar, porque enseguida la cogió del cuello asfixiándola. Enseguida todos sus amigos fueron a separarlos. Hinata aferró una de sus manos a la muñeca del joven y con la otra hizo parar a sus compañeros. Miró aquellos ojos negros, casi siempre inexpresivos pero en esos momentos se notaba que estaba furioso. Sasuke llevó su mano a la cadena y la sacó por encima de su vestido. Al ver el dije del colgante aflojó el agarre en su cuello, pero no separó la mano, con la mano sobrante tomó el dije y lo sostuvo entre sus dedos. Recordando lo que su madre le había dicho una vez sobre ese dije, miró a la joven que lo llevaba. Le soltó el cuello viendo que unas marcas rojas se habían quedado alrededor. Hinata se abrazó a él. Por favor, Sasuke-kun, recuérdame, cada vez se apretaba más a él, sintió una opresión en su pecho al oírla decir eso. Devolvió su abrazo, apretándola contra él. Empezaba a recordarlo todo, la sentía convulsionar entre sus brazos por sus lágrimas. El corazón estaba oprimido al notarla así y escuchándola una y otra vez repetir recuérdame. Me parece que para compensar todo esto tendré que comprar millones de rollos de canela y millones de rosas. Se separaron un poco sin romper el abrazo e Hinata comenzó a reír con lágrimas en los ojos. Sasuke llevó las manos a sus mejillas y con los pulgares limpió las lágrimas de su esposa, mientras aún se miraban a los ojos. En ese momento solo eran ellos, parecía como si sus amigos no estuviesen ahí observándolos. Poco a poco fueron conscientes de que no estaban solos y se separaron un poco mirando a sus amigos, que se les veía felices por ellos a todos menos Karin que se fue dando un portazo. Volvamos a la mesa que tenemos que celebrar, Tebayo. ¿Y qué tenemos que celebrar, Tobe? Preguntó con voz seca para sacarlo un poco de quicio. Que por fin recuperaste la memoria, que Sai e Ino se han prometido, que tenemos nuevos integrantes en el grupo. Miró a Sakura antes de decir eso, cosa que no pasó desapercibida para nadie y tampoco el asentimiento de esta, y que Sakura y yo vamos a ser padres. Después de una exclamación de todos, menos del azabache, el cual se había abierto considerablemente sus ojos. Vinieron las felicitaciones a los futuros papás. Celebraron hasta que todos se fueron, menos Hinata y Sasuke. Hinata estaba ayudando a recoger a Sakura al igual que los chicos. Sasuke podía ver cómo su esposa era la más feliz de todas solo con saber que su memoria había vuelto. La veía muy delgada, seguramente no se habría molestado en comer aquella semana que había pasado sin recordarla. ¿Entonces os tendréis que casar antes? Preguntó Hinata mientras secaba los platos que Naruto les iba dando. No, ya nos casamos. Ahora solo tenemos que hacer la ceremonia, Tebayo. Él parecía muy feliz y eso la alegraba mucho. Me alegra que por fin tengas la familia que siempre deseaste, Naruto. Le dedicó una bonita sonrisa y eso puso un poco celoso a Sasuke. Volvían a casa cogidos de la mano con los dedos entrelazados, simplemente caminando, no pronunciaban palabras, no las necesitaban. Al entrar al distrito Uchiha, la azabache se emocionó ya que pensaba que no iba a volver a pisar aquel lugar nunca más. Se quedó parada admirando su hogar a lo lejos, con las luces encendidas. A Sasuke no le salían las palabras de disculpa que quemaban en su garganta, era un Uchiha demasiado orgulloso para disculparse.
Volvieron a emprender el rumbo hacia la casa, se notaba que el jardín estaba bastante descuidado. Dentro de la casa empezaron a escucharse los gritos de Karin insultando a Hinata y maldiciendo. El azabache iba a entrar para callarla, pero su esposa le dijo que no valía la pena hacer eso. Ambos entraron, Karin se quedó callada enseguida. Al llegar al salón los tres estaba allí, al parecer esperando a que llegasen. La pareja se sentó en un sofá y miraron a las personas enfrente de ellos. Ya hemos decidido sobre lo que nos propusiste, dijo Suigetsu mirando a Sasuke. Por supuesto Hinata no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Les dije que si se quedaban podrían hacerse una casa en el distrito, aclaró el azabache y ella solo asintió. Nos quedamos, ya hemos entregado la solicitud para ser shinobis de Konoha, volvió a contestar Suigetsu. Bueno, pues si eso es todo, nosotros nos vamos a la cama. Antes de irse, la Uchiha dio las buenas noches a todos. Subieron a su cuarto, y Hinata lo echaba tanto de menos. Se pusieron el pijama de espaldas al otro para a continuación meterse en la cama quedando frente a frente y mirándose a los ojos. La azabache llevó una de sus manos a la pálida mejilla de Sasuke y la acarició, por el contrario él cerró los ojos disfrutando de aquella sencilla caricia que para él demostraba lo mucho que lo echaba de menos. Sasuke pasó su brazo por su cintura y la atrajo hacia sí, por acto reflejo se acurrucaron el uno contra el otro y por primera vez en mucho tiempo se sentían completos y sabían que podían descansar tranquilos el uno contra el otro. Por la mañana, la Uchiha fue la primera en despertarse. Durante un rato estuvo observando el hermoso rostro de su marido, el cual parecía muy tranquilo mientras dormía. Se levantó con cuidado de no despertarlo. Se acercó al tocador, peinó su cabello y lo recogió en una coleta alta, ya que después del desayuno tenía pensado arreglar el jardín. Se cambió a unos shorts viejos y una camiseta de manga corta también vieja. Después bajó y comenzó a preparar el desayuno, hizo un poco de tarta de queso con poco azúcar para que Sasuke también pudiese comer, puso la cafetera y la tetera. Y después preparó la mesa. Los dos jóvenes integrantes de Taka llegaron los primero y se sentaron. Un par de minutos después llegó Karin, sentándose también pero parecía muy molesta. Hinata había partido la tarta y estaba poniéndole a los chicos. ¿Quieres?, preguntó Hinata directamente a Karin. Esta la miró de mala manera pero Hinata no perdía la sonrisa. Sí, esa fue su contestación. Hinata le sirvió un trozo y después se lo pasó junto con una taza. Hay café, zumo en el frigorífico, el agua de la tetera está caliente y en esta cajita, dijo señalando una caja de madera que había en la mesa, hay varias variedades de té, siguió sonriendo. Hinata cortó un trozo más de pastel que puso en un plato y a su vez lo puso en una bandejita en la que ya había una taza y una cucharilla. Salió con ella hacia la habitación matrimonial. El olor a café lo despertó, pero tardó un momento en poder enfocar la mesita en la que se encontraba la bandeja. Frotó sus ojos mientras se incorporaba en la cama. Cuando se espabiló comió el pastel que estaba como todo lo que su esposa cocinaba, excelente. Se cambió el pijama a ropa de estar por casa y después cogió la taza en una mano, la bandeja en la otra y fue dirección a la cocina, pero al llegar solo vio a Karin y Suigetsu discutiendo. Dio un sorbo a su café, al asomarse a la ventana de la cocina vio que su esposa y Jugo estaban arreglando el jardín y parecían estar hablando de algo. Se volvió hacia los otros dos que aún estaban en la cocina. Karin, no se te vuelva a ocurrir insultar a mi esposa o eso tendrá graves consecuencias. La nombrada lo miró y aquella mirada realmente le aterró, así que solo pudo asentir. Cuando estaban comiendo alguien llamó a la puerta, Hinata iba a ir a abrir, pero Sasuke le dijo que iría él. La Uchiha con ayuda de Jugo terminó de poner la mesa y se sentaron a esperar al azabache que tardaba un poco. A Hinata no le daba buena espina que aún no hubiese regresado, pero aún así no se movió del asiento, solo miraba a la puerta de la cocina. Sasuke apareció por la puerta de la cocina, para después sentarse en su sitio al lado de su esposa. Él tenía una cara apática, pero nada más ver sus ojos se notaba que estaba enfadado. Comieron aparentando tranquilidad, sin embargo Hinata no podía quitar de su cabeza la preocupación que tenía por no saber qué era lo que le pasaba a Uchiha, y si era algo malo. La azabache estaba ausente, comió muy poco y cuando terminó se levantó yendo directamente hacia el cuarto. ¿Y si lo separaban de él, por lo que había pasado en la fiesta? No había sido nada, ni marca le había dejado. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba a Sasuke? Hinata llevaba tanto tiempo pensando, que ni siquiera se dio cuenta de que él estaba observándola. No sabía qué era lo que le pasaba y ahora mismo era incapaz de leer el comportamiento de su esposa, para saber qué era lo que le pasaba. Se acercó a ella y fue cuando se sentó a su lado que reaccionó a su presencia, pero siguió mirando al suelo.
Hinata, me voy de misión mañana, dijo algo apático, no pensando que eso la podría dañar. Ni unos días nos dejan solos por lo que parece. Se levantó molesta saliendo de la habitación para ir al jardín. Quería estar sola, sin que nadie la molestase. No entendía por qué siempre tenía tanta mala suerte. Mientras que caminaba a través del distrito, su antiguo cuidador coavisándola para que fuese al clan que su padre la requería. Una vez en el clan, caminó hacia su antigua casa. Siendo saludada por los integrantes de la segunda rama ya que todos los de la primera la trataban como una apestada. Al llegar entró sin llamar, preguntó a una de las criadas dónde se encontraba su padre y le dijo que en el despacho. Se dirigió al despacho de su padre, estaba nerviosa porque no sabía qué debía de hacer, si tocar o entrar directamente. Finalmente tocó a la puerta y del otro lado se escuchó un contundente pasa. Al entrar simplemente se sentó ante la penetrante mirada de su padre. ¿Has conseguido algo de Lucia? ¿Debía conseguir algo? Preguntó Hinata algo temerosa. Tenías que preñarte, embarazarte, del maldito Uchiha. Su padre estaba muy enfadado y cuando se ponía así ella le temía. Padre yo, su voz no quería salir, pero fue interrumpida por su padre. Es que ni para eso vales. ¿Qué clase de hija tan inútil tengo? Se levantó acercándose a ella y sin darle tiempo a reaccionar le dio una buena bofetada que le dejó la cara doblada. La cogió del cuello tirándola contra la pared, cayéndose ella al suelo con un contundente quejido de dolor. Antes de que pudiese terminar de levantarse recibió un golpe de su padre en el costado que volvió a tirarla. ¿Tan inútil eres que ni un bastardo puedes tener? Esta vez le dio un puñetazo en la boca, haciendo que su labio inferior se partiese. No le dolía lo que le estaba diciendo, le dolía los golpes que estaba recibiendo y más saber que nadie se acercaría siquiera a pararlo. La volvió a coger del cuello apretándola fuerte, dejándola sin aire. Ella ponía sus manos en la muñeca de su padre, calvándole bien las uñas por la fuerza con la que intentaba quitarse. ¿Será que el Uchiha no es tan tonto como pensaba y ha visto lo adefesio que eres? Seguro que para él no vales ni para el sexo, solo para limpiar como la puta perra que eres. De los ojos de la joven salían lágrimas, debido a la asfixia a la que estaba siendo sometida. La tiró de nuevo contra la pared, ella solo buscaba aire. Seguro que eso es lo que el niñato Uchiha piensa de ti, debe pensar que eres asquerosa y griega. Ya basta. Alzó Hinata la voz mientras se levantaba mirando a su padre con las manos en el cuello, aquello enfadó aún más a su padre. Por favor padre, pare ya. Pararé cuando te vea muerta. La voz de su padre sonaba completamente rabiosa. Supongo que lo estaré pronto, pero no enojar sin luchar. Siempre has preferido a Hanabi por no ser débil, pero sabe que padre, aquella última palabra la dijo en tono burlo, prefiero ser débil a ser un desalmado sin alma como tú. Hinata se puso en posición de pelea, lo que cabreó más a su padre porque le estaba plantando cara. Empezaron a luchar, quizás Yashi era más fuerte, pero Hinata era más rápida y sus golpes más certeros. Tras un rato, la Uchiha había inutilizado sus dos brazos, por lo que el combate paró. La azabache estaba cansada por los golpes recibidos antes, pero gracias a su entrenamiento con Sasuke había cogido más resistencia en batalla. Yashi la miraba con total odio por haber perdido con una mocosa. Nunca subestimes a un Uchiha, Yashi, pronunció Hinata poniéndose recta. Su padre la miró furioso. Eso es Yashi, ahora soy una Uchiha y los Uchihas jamás se dejan pisotear por nadie. Recuerda que la débil de tu hija ha podido contigo, esa a la que siempre has despreciado. Agradezco haber salido a mamá en vez de a ti. Todo eso lo decía con el aire de superioridad que él siempre le ponía. Hinata fue al lago que había en el distrito Uchiha, se sentó sola en el muelle habiéndose quitado los zapatos para que sus pies se mojasen. Tenía el cuerpo muy dolorido, casi que le dolía hasta pestañear. Ese dolor era realmente insufrible, sobre todo el del cuello. Estuvo allí durante horas, tantas que anocheció. La luna se veía plena en el cielo, el agua estaba tranquila y aunque no debía sentirse así, se sentía plena. Por fin había plantado cara a su padre, no le gustaba haber utilizado la violencia para ello pero no le quedó más remedio. Hacía un poco de frío, se notaba que dentro de poco tiempo llegaría el otoño a Konoha. ¿Dónde te has metido toda la tarde?, preguntó Suigetsu a su espalda en tono burlón. He recibido un llamado de mi padre y debí acudir a él, ni siquiera se había dado la vuelta. Es hora de volver a casa. Se levantó ya con los zapatos puestos y pusieron rumbo a la casa. No fue hasta que la luz de la casa bañó el rostro de la joven que él no se dio cuenta de que tenía el labio partido, un hematoma en la cara y marcas de dedos en el cuello que empezaban a ponerse moradas. No le dio tiempo a preguntar porque enseguida había entrado en casa.
Ya estoy en casa, dijo la joven en voz alta mientras quitaba sus zapatos. Entro seguida de Suigetsu. La azabache fue directa a la cocina a preparar algo de cena, parecía contenta a ojos de Suigetsu. Sasuke había salido a buscarla junto con Suigetsu pero se habían separado. El Uchiha estaba preocupado por ella aunque no lo quisiese admitir, volvió a casa después de haber recibido el mensaje de Suigetsu sobre que la había encontrado. Nada más entrar fue a la cocina, porque por su chakra sentía que estaba allí. Estaba cabreado porque había estado toda la tarde preocupado por ella, pero todo eso se borró cuando vio el hematoma en su mejilla. Hinata sabía que él estaba allí, pero quería retrasar esa conversación lo máximo posible. Chicos, Karin, a cenar, dijo en voz lo suficientemente alta para que ellos la escuchasen. Durante la cena todos la miraban preguntándose qué era lo que le había pasado para acabar con semejantes golpes. Hinata fue la primera en levantarse anunciando que se daría una ducha y luego iría a la cama. Fin del capítulo. Ahora una pequeña explicación de parte de la autora Hinata Sarada. De decir que me pareció bastante lógico que si Sasuke perdía la memoria que fuese igual de seco que antes. El hecho de que durante la cena sepa que se ha olvidado de algo importante quiere decir que considera a Hinata alguien importante para él. Quizás él no pueda definir hasta qué punto lo es, pero sin duda alguna lo es. Hinata, por su parte, sabe perfectamente que está sintiendo algo más por Sasuke y los celos que le entran al verlo con Karin lo demuestran. Decidí que estuviese un poco borrachita porque siendo ella como es nunca le hubiese dicho todo eso a la cara. Durante la conversación con su padre, se harta de que la denigre y agreda así que decide plantarle cara, aunque a ella le gusta hacer eso con las palabras con su padre, es imposible por lo que tiene que usar la fuerza. Por cómo la trataron en su infancia, ella nunca se sintió una Hyuga, pero ahora ha encontrado su sitio y se identifica totalmente con los Uchiha, pero con un carácter más parecido al de la madre de Sasuke. Espero que les esté gustando los vídeos, también quería agradecerles de nuevo por el apoyo al canal, cada vez que veo sus comentarios me anima a seguir, de nuevo gracias, y trataré de subir el vídeo de amor político hoy si no puede lo tendrán mañana a primera hora jajaja sin más que decir me despido.